más a un nuevo capítulo de Enlace Fronterizo. Hoy nos encontramos con la doctora Elisa Ortega Velázquez, autora del artículo México como tercer país seguro, instrumentalización del derecho de asilo, publicado en el volumen 32 de la revista Frontera Norte en el año 2020. En esta ocasión nos adentraremos más al manuscrito y la investigación llevada a cabo por nuestra investigadora Elisa Ortega. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, también el gusto es nuestro. Bueno, en su artículo, la hipótesis central es que a través del dispositivo de regularización migratoria, Estados Unidos ha usado desde hace 3 décadas el discurso de la securitización para contener a la migración irregular centroamericana mediante biopolíticas que externizan el control de sus fronteras a México. Y pues no, la más reciente es tercer país seguro, por medio del cual desvía y devuelve a territorio mexicano a los solicitantes de asilo centroamericano. Entonces, ¿nos puede platicar más? Sí, bueno, pues como bien señalaste, la hipótesis es que Estados Unidos utiliza distintas estrategias o tecnologías de poder, en este caso las llamo biopolíticas por el marco teórico que utilizo, para evitar que ciertas poblaciones lleguen a su territorio. En el caso del derecho de asilo, al momento o al tiempo que escribí el artículo, pues la última había sido el mecanismo de tercer país seguro. En este caso, pues lo usó con México, aunque no, el acuerdo que firmó con México en 2019 no se denominó de esa forma. Digamos que para efectos prácticos sí fue México o ha sido un tercer país seguro. Entonces, digamos que esa fue, digamos, mi hipótesis central. El primer capítulo se centra en lo que es las migraciones desde el estudio crítico del derecho y la biopolítica legal, donde nos comenta que los estudios biopolíticos analizan lo que es las instituciones, las leyes, los centros de migraciones y refugiados y cómo son un dispositivo para controlar la vida de las personas migrantes que son funcionales para el capitalismo global. Esto quiere decir que primero ven qué personas prometen una mayor productividad y su plusvalía al sistema capitalista neoliberal. ¿Por qué? Por sus calificaciones laborales y su vulnerabilidad socioeconómica a la explotación. Entonces, ¿podemos hablar acerca del biopoder? Sí, bueno, pues el marco teórico del cual parto son los estudios críticos del derecho y la biopolítica legal. Escogí este marco teórico porque me parece que es útil y da herramientas analíticas importantes para analizar la situación contemporánea de personas migrantes y solicitantes de asilo. Quizás analizar lo que está pasando desde una perspectiva jurídica tradicional, ya que yo soy jurista, pues a mí no me serviría mucho porque encontraría yo grandes incongruencias, como por ejemplo ver declaraciones de derechos humanos, tratados internacionales de derechos humanos y también legislaciones nacionales que reconocen derechos a migrantes y refugiados, ¿no? Pues de una manera, en principio, igualitaria con respecto a los nacionales, y de otro lado contrastar el discurso legal y de derechos humanos que existe con la realidad acuciante y violenta y de no derechos humanos que sufren estas personas. Entonces, esa fue mi motivación principal para escoger este marco teórico, esta perspectiva epistemológica, que es los estudios críticos del derecho. O sea, los estudios críticos del derecho lo que señalan es que el derecho no es, digamos, esta ciencia, esta disciplina de las ciencias sociales que tiene por objeto, pues tener, ¿no?, normas generales, universales, justas, ¿no?, para regular las relaciones entre las personas, que en principio es lo que nos enseñan en las facultades de derecho.
¿no? Los estudios críticos del derecho lo que sostienen es que las normas son susceptibles de ser usadas por el poder político para satisfacer sus intereses. En este caso, esta forma de ver al derecho como una disciplina que va a la par de la política y del poder, pues es compatible con la biopolítica legal, ¿no? Y la teoría de poder que desarrolló Michel Foucault, ¿no? Y a través de la cual intentó no definir al poder, sino entender cómo funciona conduciendo conductas, ¿no? Entonces, el biopoder es uno de los tipos de poder que Foucault diferencia y que se complementa con el poder soberano, que sería en estricto sentido la ley, ¿no? Y que se plasma en las leyes, en los códigos que conocemos. Y también se complementa con el poder disciplinario, ¿no? Que se ejerce a través de las instituciones como la escuela, entre otras, y bueno, la cárcel obviamente, y el biopoder es, digamos, el que se refiere a la gestión de las poblaciones. Entonces, de acuerdo a este marco teórico, pues lo que tenemos a nivel global en materia de migración es un régimen de frontera y un dispositivo general de regulación de las migraciones. El asilo es parte de este dispositivo de regulación migratoria. Entonces, esa fue, digamos, mi motivación para usar este marco teórico, porque siento que usar, digamos, marcos jurídicos tradicionales no me permiten, digamos, entender por qué está pasando lo que está pasando con personas migrantes y refugiadas. Cabe destacar que dentro de su artículo menciona el gobierno de Trump y creo que esto es parte de su discurso político que mantuvo durante las elecciones y que siguió durante su presidencia, es el discurso de securitización en las migraciones. Y aquí hablamos más de los arquetipos de los migrantes y estas ideas que tenemos acerca de ellos, ¿no? Por ejemplo, que los migrantes lo ven como amenaza del orden público y la seguridad nacional. Los migrantes también los vemos como amenaza política y cultural y como amenazas socioeconómicas, ¿no? Estos discursos de que, donde Trump nos decía que no mandaban como a lo mejor, sino a lo peor. Y creo que se refería precisamente a que los centroamericanos y los migrantes incrementaban el desorden público y la criminalidad, como el crimen organizado y el terrorismo. Y entonces de esa forma justificaba el aseguramiento y la militarización de las fronteras. No sé. Sí, bueno, pues justamente lo que señalas es cómo, digamos, este dispositivo general que regula la migración, pues ha usado, entre otros, el discurso de securitización de las migraciones, que implica asociar a las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas con la criminalidad, que bien señalas, con ciertas características que las hacen indeseables para las sociedades de destino, para las sociedades de los países de destino. Entonces, a lo largo de muchos años, Estados Unidos ha usado estos discursos securitarios, incluso antes del 11 de septiembre de 2001, asociando a migrantes irregulares, por ejemplo, con narcotraficantes. Esto tuvo lugar inicialmente después de que se aprobó la IRCA, que es esta ley que se aprueba en Estados Unidos a finales de los años 80 y que sí, de un lado tiene, digamos, como resultado la regularización de una buena cantidad de migrantes irregulares, pero también criminaliza la migración irregular de una forma pues ya tajante, el empleo de migrantes irregulares. Y entonces en esos años, digamos, el discurso usado por Estados Unidos era decir que los migrantes irregulares eran narcotraficantes, ¿no? Tenemos también todos estos años de auge, ¿no? De los cárteles y de las plazas y de todo cómo se fue moviendo, digamos, el narcotráfico en México y en Latinoamérica. Y entonces ahí el discurso era asociar a los migrantes indeseados
con narcotraficantes. Este discurso cambia, ¿no? Obviamente con los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, y entonces ya los migrantes y los solicitantes de asilo ya no son narcotraficantes, ahora son terroristas, ¿no? Y ponen en riesgo la seguridad nacional, ya, no solamente, digamos, la hegemonía sociocultural de los estados de destino, ¿no? O vienen a robarnos los empleos, ¿no? Como ha sido otro de los discursos, sino que ahora son terroristas y ponen en riesgo la seguridad nacional. Entonces, lo que señalo yo en mi artículo es justamente cómo los discursos han cambiado a lo largo de 30 años. Para ello hice una genealogía de los discursos que ha usado Estados Unidos y las prácticas también que ha hecho México para corroborar en este papel que ha tenido de país frontera, desde mi perspectiva, ¿no? Entonces, primero fueron narcotraficantes, luego terroristas, y luego cuando llegan las caravanas migrantes, fueron invasiones, ¿no? El mismo Donald Trump en su Twitter, en declaraciones públicas, ¿no? Hacía referencia a las caravanas migrantes como invasiones. Entonces, el discurso va cambiando dependiendo de la coyuntura. Ya no viene en mi artículo porque, pues bueno, lo escribí antes de la pandemia, pero el último discurso es los migrantes y los solicitantes de asilo como riesgo biológico, como vehículos transmisores del COVID-19. Entonces, los discursos securitarios van cambiando y van poniendo a estas poblaciones como indeseables por distintas razones para las sociedades de destino. ¿Considera usted entonces que ahora estos discursos securitarios con respecto a la pandemia se van a volver a modificar y van a volver a como a crear otra justificación para no proteger a los migrantes a través del derecho de asilo? Totalmente, o sea, ya cambiaron, ¿no? Digamos, Trump, desde que entra al poder en Estados Unidos, entabla una guerra abierta contra el derecho de asilo a través de distintas órdenes ejecutivas y memorandos que pues lo van restringiendo. Lo van restringiendo mes con mes, casi, ¿no? Emite una orden ejecutiva mes con mes. Pero, digamos, esta situación empieza a ser insostenible cuando llegan las caravanas migrantes. Entonces, lo que hizo fue, digamos, entablar al menos 4 estrategias para restringir el acceso al procedimiento para solicitar asilo a las personas centroamericanas. Esto, obviamente, te digo, o sea, viene, digamos, alcanza su punto álgido, o eso es lo que creíamos con las caravanas migrantes, ¿no? Entonces, la primera estrategia fue crear los protocolos de protección al migrante que iniciaron en enero de 2019 y que obviamente han tenido pues la cooperación forzada o voluntaria, o ya no sé ni cómo llamarle, ¿no? Dado cómo se han desarrollado de los protocolos de protección al migrante o MPPs, ¿no? O programa también Quédate en México. Esto empieza a los 2 meses de que llegan las caravanas migrantes. Después, pues hizo firmar a México esta declaración conjunta que amplía esta declaración conjunta la operación de los protocolos de protección al migrante a lo largo de toda la frontera norte, a lo largo de distintas ciudades, algunas de las ciudades que son muy más peligrosas en el país, ¿no? Por ejemplo, las que están en Tamaulipas, etcétera. Entonces esa fue, digamos, la segunda estrategia. Ahí es cuando México se convierte de facto en tercer país inseguro, ¿no? Porque México no tiene las condiciones para ser un tercer país seguro, según los lineamientos del ACNUR. Otra estrategia fue firmar acuerdos formales de tercer país seguro con los países de Centroamérica, con los países del norte de Centroamérica, porque lo que quiere Trump, o lo que quería Trump, era que no llegaran a territorio estadounidense. Entonces se vale de distintas estrategias para ir restringiendo el acceso al asilo en Estados Unidos. Entonces, entre julio y septiembre de 2019 firma acuerdos de tercer país seguro con El Salvador, con Honduras y con Guatemala, lo cual, si ya era, digamos, ya iba contra todo sentido común que hubiera pasado eso con México, aunque no se le hubiera denominado de esa forma, en términos formales y por obvias razones políticas,
Pues ya el caso de el hacer acuerdos de tercer país seguro con los países que producen los flujos de refugiados, pues ya va contra toda lógica, ¿no? O sea, Sí. estos países que tienen las tasas de criminalidad más altas a nivel mundial, como San Pedro Sula o La Ceiba, etcétera, ¿no? Y siendo terceros países seguros para que todo aquel que pasa por sus territorios y quiere pedir asilo en Estados Unidos se quede ahí y ahí se le otorgue la protección internacional que necesitan, pues ya era una burla, ¿no? Al derecho de asilo. Pero después nos llega la pandemia, ¿no? Mi artículo llega hasta las caravanas migrantes, pero después llega la pandemia y es, digamos, el pretexto perfecto que usa el gobierno de Trump para cerrar por completo el derecho de asilo, ¿no? Para suspenderlo y para desaparecerlo casi por un año, en que se suspendieron las audiencias bajo los protocolos de protección al migrante, se suspenden desde finales de marzo de 2020 y se reinician estas audiencias hasta febrero de 2021 ya con Biden, ¿no? Entonces, por un año suspendió el derecho de asilo para estas personas, ¿no? Que se contabilizan en un poco más de 70,000, que fueron las que se inscribieron a este programa. Eso de un lado, y de otro aplica el título 42 del US Code, que permite que se suspenda la entrada de personas. Eso es lo que dice la Ley General de Salud, ¿no? Entonces, digamos que a través de estas dos estrategias, ahora en tiempos de COVID, ¿no? Es que el gobierno de Trump acabó de sellar el sistema de asilo de Estados Unidos, ¿no? Haciéndolo prácticamente infranqueable para las personas con necesidades de protección internacional. Y bueno, pues la historia la hemos visto en imágenes, ¿no? Deportaciones sumarias, ¿no? De todas las personas que intenten solicitar asilo en Estados Unidos. Y que de esa forma Estados Unidos evade sus obligaciones de protección y de la no violación del asilo, y aparte vuelve a entrar como es el biopoder, ¿no? Me gusta una frase que usted menciona en el artículo, que el biopoder es un asesinato indirecto, ¿no? Es porque mueren poblaciones, pero es porque el Estado no hace algo por ellos, no es como un genocidio, sino es porque el Estado simplemente los abandona y los deja como a su suerte, por así decirlo. Y eso es algo que a mí me salta porque, por ejemplo, el Colegio de la Frontera Norte se encuentra aquí en Tijuana y muchos siguen esperando a que le resuelva su estatus migratorio en Estados Unidos. Y con el tercer país seguro, se supone que México le tiene que brindar oportunidades laborales, de seguridad y de educación. Entonces es una forma como de, pues es como una tangente legal para que México se haga responsable de los centroamericanos que no está aceptando Estados Unidos. Exactamente, ¿no? Y de hecho, bueno, lo legalizan, o sea, digamos que es una instrumentalización total del derecho de asilo porque, digamos, Estados Unidos lo que hace es transferir las responsabilidades que tiene en esta materia, ¿no? Porque además, pues es parte del protocolo de 1967 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y tiene una ley de refugiados del año 1980 que otorga protecciones a las personas con necesidades de protección internacional, ¿no? Aquellas personas que son perseguidas por diversas razones y que necesitan pedir asilo, ¿no? Entonces, transfiere sus responsabilidades a México y México, digamos, las acepta, ¿no? Y no las cumple a la vez, ¿no? Entonces tenemos esta situación de crisis humanitaria en la frontera norte de personas varadas por un año esperando a que se reanudaran sus audiencias de asilo, personas que debían haber podido esperar la resolución de sus procedimientos de asilo en Estados Unidos, por ejemplo, en un esquema de libertad condicional, y después de las pruebas sanitarias correspondientes como ver si tenían o no COVID, ponerlos en cuarentena. O sea, había muchísimas estrategias que se podían haber llevado a cabo, ¿no? Pero lo que se hace del lado estadounidense es, pues, dejarles morir, ¿no? En la peligrosa frontera norte. No en todas las ciudades es la misma, obviamente, peligrosidad, pero sí tenemos ciudades muy peligrosas, ¿no? Pensaba yo en las Tamaulipecas, ¿no? Y pensaba yo en lo que pasó a finales de enero
de 2021, ¿no? Tenemos el hallazgo de 19 cuerpos de migrantes calcinados, 16 guatemaltecos y 3 mexicanos, porque son personas que están a expensas de que el crimen organizado las secuestre, las extorsione, las desaparezca forzadamente, las prive de su vida, ¿no? Ejecuciones extrajudiciales, o los obliguen, ¿no? A ingresarse al crimen, al narcotráfico o a la explotación, pues, de las mujeres en el labor sexual. Trata sexual, trata laboral, ¿no? Reclutamiento forzado en pandillas, en crimen organizado, ¿no? Estas personas vienen huyendo del reclutamiento forzado, por ejemplo, los niños, los adolescentes en las pandillas, ¿no? Y vienen acá a la boca del lobo. Vienen a la boca del lobo, a un Estado que incumple con sus obligaciones internacionales en la materia y con sus obligaciones que su propia legislación nacional establece. Y de esta forma es cómplice, ¿no? De un país que es Estados Unidos, que ha vaciado y desvirtuado el derecho de asilo. Esa es mi perspectiva. Pues la verdad es como muy interesante ya plasmarlo en un artículo. Si bien a lo largo durante el mandato de Donald Trump y desde antes, la verdad, hemos visto discursos racistas y clasistas, cómo se protegen por la vía legal y cómo reacondicionan y formulan leyes para evadir dichas obligaciones, pero aparte cómo México también forma parte de esa inhumanización y de esa falta de proteger a los centroamericanos, porque hasta en cierta parte, como usted lo menciona en el artículo, también lo vemos a los centroamericanos de forma inferiores a nosotros. Entonces, eso me resalta mucho por el hecho de que hemos estado en una lucha donde queremos erradicar la discriminación y todo esto, pero continuamos haciendo o repitiendo los mismos patrones de los que nos quejamos de Estados Unidos. Así es, así es. En realidad, pues, todo esto, estas prácticas que son, pues, clasistas, racistas, como bien señalas, pues tienen acá su eco y su impacto, ¿no? Al ser México, digamos, el socio ideal de Estados Unidos para llevar a cabo o para cristalizar estas políticas. Por ejemplo, la aceptación de que se realizaran los protocolos de protección al migrante, ¿no? Pues es hasta vergonzoso el nombre que tienen este programa de Estados Unidos, que yo creo que es de los más crueles que se ha visto en relación con las personas con necesidades de protección internacional. Y bueno, acá lo que hemos visto es que México ha sido el socio perfecto, ¿no? Y el guardia fronterizo perfecto, porque la frontera estadounidense es elástica y no llega, digamos, a las fronteras físicas que conocemos comúnmente, ¿no? Se extiende a frontera sur mexicana y más allá, como pudimos ver al menos en el caso de la caravana migrante de octubre de 2020, que fue la primera que se formó después de que se declaró la pandemia, ¿no? A nivel mundial por la OMS. Esta caravana ya no fue reprimida en la frontera sur mexicana, fue reprimida en Guatemala. Guatemala fue el país que se hizo cargo de disolverla y de deportar a los más de 3,000 hondureños que venían en esa caravana. Entonces, la frontera sur, la frontera estadounidense, la frontera sur estadounidense se ha desplazado un país más al sur, ¿no? Y bueno, en este caso lo vimos que fue Guatemala, y el muro es cada vez más ancho, me parece. Pues, ¿considera que en algún punto podamos hacer algo, tanto Estados Unidos como México, o cree que solamente lo sigamos viendo como un comercio? Yo creo que se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Se puede intentar ser coherente un poco con el discurso político y legal en materia de derechos humanos que al menos existe en nuestro país. Se podría hacer mucho, se podría, por ejemplo, ensanchar el sistema de asilo en nuestro país. Me parece que erróneamente se ha pensado que la migración y los extranjeros que hay en nuestro país son cuantitativamente muchos, ¿no?
y que de algún modo representan bajo este enfoque securitario, pues un peligro para nosotros, pero numéricamente es mínimo el porcentaje de extranjeros en nuestro país, no llega o llegará a lo sumo al 1%, ¿no? Entonces nuestro país es muy grande, es muy diverso y me parece que hay espacio para todos, ¿no? Realmente numéricamente no es el problema. Entonces, se podría ensanchar el sistema de asilo. Hay que pensar que estas personas vienen de contextos de violencia generalizada, vienen niños, adolescentes huyendo de reclutamiento forzado por parte de las pandillas criminales, por ejemplo, la Mara, etcétera, ¿no? Entonces, sí se podría hacer algo, se podría tratar de tener un poco de coherencia entre el discurso jurídico y político que existe con la praxis, ¿no? Y eso implicaría, pues, ensanchar el sistema de asilo. Por último, doctora, ¿cómo cree que podríamos eliminar estos arquetipos del discurso securitario que tenemos acerca de los migrantes centroamericanos, como por ejemplo que son de terroristas, que contribuyen al desorden, que quitan trabajos? ¿Cómo podemos eliminar, erradicar? Pues yo creo que tenemos que fomentar sociedades tolerantes a la diferencia y normalizar las diferencias. Y bueno, en realidad en el caso de las personas centroamericanas, así como muy distintas de nosotras, no somos latinoamericanos, ¿no? Fenotípicamente somos muy similares, ¿no? Entonces, yo creo que más bien tendría que haber como políticas públicas muy fuertes en relación a fomentar la tolerancia, ¿no? La tolerancia en todo sentido y pensar que si están bien ellos, estamos bien nosotros. Y pienso, por ejemplo, en términos de vacunación contra el COVID, ¿no? Hemos visto que a nivel global, pues hay un acaparamiento de vacunas por parte de los países ricos, pero vivimos en un país, en un mundo globalizado, perdón. Entonces, así como hoy hay una persona en Washington, D.C. y otra en Ciudad de México, hay otra en Etiopía, ¿no? Hay otra en Eritrea y el virus no diferencia, ¿no? Entre razas, entre nacionalidades, entre género, etcétera, ¿no? Entonces, creo que hay que fomentar esa empatía y esa tolerancia, y bueno, pues eso. Pues muchas gracias por habernos acompañado. La verdad es un tema muy interesante y que vamos a continuar porque esto, como dijimos hace un momento, no se termina, simplemente evoluciona y se justifica con otros. Ahorita es el tema de la pandemia, pero posteriormente, ¿qué va a ser, no? Entonces, es un tema en el que se tiene que seguir dando continuidad, pero pues por lo pronto seguiremos como viendo cómo Estados Unidos pues desvía ese derecho de asilo. Pues muchas gracias por estar aquí, por habernos acompañado, doctora. Si gusta darnos algunas palabras, si gusta mencionar sus redes sociales o dónde podemos dar continuidad a su trabajo y leer más acerca de usted. Sí, muchas gracias. Bueno, pues me pueden encontrar en mi página profesional. Yo soy investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Entonces, si me buscan en Google, pues bueno, me pueden encontrar ahí. También tengo una página en academia.edu donde pueden acceder a todas mis publicaciones. En Twitter estoy como Elisa con S, Elisa OB. Y también en Facebook tengo un seminario sobre estudios críticos del derecho y migraciones que coordino con una colega en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte. Bueno, precisamente nuestro enfoque es desde el derecho crítico para abordar, digamos, temas de coyuntura y temas que son en general poco abordados desde estas perspectivas que, pues que no, tampoco es que haya tantas, ¿no? Entonces, pues intentamos, digamos, difundir nuestro trabajo ahí. También tenemos una página de internet que está alojada en el sitio del Instituto de Investigaciones Jurídicas y se llama Estudios Críticos del Derecho y Migraciones. Sesionamos una vez al mes y pues serán muy bienvenidas y bienvenidos todos los que quieran sumarse.
Muchas gracias. Les recordamos que pueden leer el artículo de la doctora Elisa Ortega en la página del COLEF, específicamente en la revista Frontera Norte, volumen 20, perdón, volumen 32 del año 2020. Su artículo se llama México como tercer país seguro, instrumentalización del derecho de asilo. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, revista Frontera Norte, Facebook, Instagram, LinkedIn y ahora en nuestro canal de YouTube. Activen sus notificaciones. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.